Sí, 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 sí. Bien, esta cinta está dedicada a dar respuesta a preguntas sobre cuestiones de tipo religioso. Bien, pues más concretamente, preguntas sobre el tema del pecado. Bien, pues a continuación voy a dar una definición sobre lo que es el pecado según el libro Razonamiento a partir de las Escrituras de la página 281. Definición. El pecado es cualquier cosa que no esté en armonía con la personalidad, las normas, los caminos y la voluntad de Dios, todo lo cual es santo. Puede que implique mala conducta, no hacer lo que se debería hacer, habla impía, pensamientos inmundos o deseos o motivos egoístas. La Biblia distingue entre el pecado heredado y el pecado voluntarioso, entre un acto pecaminoso por el cual alguien se arrepiente y la práctica del pecado. Bien, pues en el tema del pecado entrarían los temas siguientes: la sexualidad, la mentira, la eutanasia, el aborto, la cuestión de matar a alguien, el asesinato, etcétera, etcétera. Pregunta: ¿tiene el pecado distintos grados a la vista de la justicia de Jehová? Bien, pues la respuesta que se me dio es que el pecador o las obras que se hace en pecado, por supuesto, tiene grados. La cuestión de a la vista de la justicia de Dios, pues ya aquí sería otra cuestión que no lo tengo claro, o sea, no hay respuesta o no se sabe muy bien. Siguiente pregunta: ¿qué pasa cuando se hace un mal sin quererlo hacer? Hombre, siempre la respuesta sería de que no es lo mismo hacer una cosa que está mal y te arrepientes o sufres por haberlo hecho, que hacerla siendo consciente del mal y sin embargo quedarse uno satisfecho. Siguiente pregunta: ¿qué pasa con las personas que pecan sin darse cuenta? Bien, pues aquí creo yo que se podría decir solamente de que no es lo mismo pecar queriendo que pecar sin darte cuenta. Siguiente pregunta: ¿qué pasa con las gentes injustas que andan por la vida con injusticia, pero por inconsciencia o ignorancia? Bien, pues una respuesta que se podría dar es que la Biblia dice que habrá resurrección tanto de justos como de injustos. Esta ignorancia hará que tenga esa oportunidad. ¿Se puede identificar a una persona pecadora tan solo por el rostro o expresiones de su cara? Bien, pues aquí podría yo decir de que no siempre el rostro expresa lo que realmente es la persona, aunque sí hay que tener en cuenta que el rostro dice mucho de lo que es la persona, de lo que siente, de en qué estado se encuentra en esos momentos. Pero por línea general, la expresión de la cara dice mucho sobre la persona. Entonces, una expresión relajada, una mirada limpia, fija, no es lo mismo que una expresión seria con las cejas y la cara expresiva, seria, ¿no?
embargo, yo me atrevería a decir de que sí se puede identificar a una persona pecadora tan solo por el rostro o por sus expresiones en su cara. Siguiente pregunta. ¿No pecamos muchas veces sin darnos cuenta? La respuesta es que sí, efectivamente. Se peca, se cometen faltas, pecados, sin uno darse cuenta. Por eso hay que pedir perdón constantemente sobre estos despistes y estos fallos que se cometen diariamente. Siguiente pregunta. ¿No parece que el hombre suele abandonar a Dios porque éste lo abandonó previamente? La respuesta es que el que realmente abandonó a Dios fue el hombre. El hombre desobedeció a Dios y por tanto Dios, una vez que el hombre lo abandonó, pues Dios lo abandonó. Siguiente pregunta. ¿Qué opinión tienen los testigos de Jehová sobre el juego del ajedrez? Bien, pues el juego del ajedrez es un juego que aunque consiste en una gran batalla, el juego del ajedrez es el juego de batalla más pacífico que existe, puesto que es un juego de estrategia, un juego de pensar. Por tanto, los testigos de Jehová no prohíben, no rechazan, y por el contrario, pues al que le guste jugar al ajedrez, pues no tiene inconveniente en aceptar este juego tan bueno, por ser, como digo, el juego de guerra más pacífico que existe. Siguiente pregunta. Si va uno en un camión con una carga de gasolina y al pasar por un puente parece inminente un atropello de una persona, ¿qué se hace? ¿La atropella o arriesgaría tu vida tirándote por el puente con el camión? Bien, pues la respuesta que se me dio a esta pregunta tan comprometida es que había que analizar primeramente los detalles, pero esta reacción es una reacción de décimas de segundo, por tanto aquí no hay respuesta clara. Si una persona va a asesinarte, ¿qué harías? La respuesta que seguramente me darían es que se defendería. ¿Qué opinión se tiene sobre determinados tipos de drogas, pero con prescripción médica? O sea, para tomar drogas con prescripción médica. Bien, pues el uso de sustancias, si se aplica para buen fin, pues como es una cosa que lo ha creado Dios, pues si es por prescripción médica, pues no es censurable, ¿no? Otra cosa sería abusar de estas sustancias pues para drogarse, para evadirse del mundo, de la realidad, de no afrontar los problemas y lo que se tiene que afrontar. ¿No podría ser que el hombre solo podría pecar cuando se piensa conscientemente en la satisfacción de hacer daño por hacerlo? Bien, pues la respuesta seguramente sería que es pecado cuando se hace algo que no va en armonía con lo que Dios quiere, con las normas que Dios da por mediación de su palabra, la Biblia. Siempre es pecado. Lo que pasa es que si el hombre peca conscientemente, pues aquí el perdón
más difícil que si se peca siendo consciente de que es pecado y sufriendo por haberlo hecho, ¿no? La diferencia está en que Dios podría perdonar o no. Siguiente pregunta. ¿No parece que el carácter fuerte de una persona no debe de ser censurable? Hay una frase que dice que la verdad termina con la falta de carácter. Bien, la respuesta que seguramente me darían aquí es que el carácter, según la Biblia, debe de ser por línea general un carácter amigable, apaciguado. Sin embargo, se puede en un momento dado explotar, ¿no? Puesto que se dice que hay que ser tardo para la cólera, hay que ser paciente y intentar evitar ese estado. Aquí la cuestión está en que si el carácter fuerte es continuo o si es cuando es necesario que salga. Jesucristo tuvo un carácter fuerte cuando en una ocasión, que fue cuando acusó en el templo de Dios a las personas que había allí, que lo que hacían era eran mercaderes en la casa de Dios. ¿No crees que las palabrotas dichas sin sentir no deben causar ningún problema de conciencia? Bueno, hay que tener en cuenta que las palabras malsonantes siempre serán malsonantes, palabras feas siempre serán feas. Claro, siempre está la cuestión de si se dice sin conciencia o si se dice con conciencia. Pero siempre las palabrotas siempre serán feas y siempre serán rechazables, sea de forma consciente o sea dichas de forma inconsciente. Siguiente pregunta. ¿No crees que una cosa es pecar voluntariamente y otra cosa distinta es pecar involuntariamente? La respuesta es que sí, que efectivamente son dos cosas distintas. Siguiente pregunta. ¿No has pensado que si eres imperfecto no puedes hacer mucho alarde y tirar la primera piedra, puesto que todos tenemos por qué callar? La respuesta es que efectivamente todos somos pecadores, con la regla que medimos a los demás no serán medidas. Si juzgamos seremos juzgados. Por tanto, hay que ser conscientes de que no podemos tirar la primera piedra porque no estamos libres de pecado y por consiguiente todos somos pecadores, todos pecamos. ¿No has pensado que los humanos no podemos hacerle ningún tipo de daño a Dios? Bueno, el no hacerle daño físicamente o destrucción, efectivamente, pero ningún tipo de daño es incorrecto, puesto que nosotros con nuestro proceder hacemos que nuestro Padre Creador se entristezca. Siguiente pregunta. ¿No crees que no tiene por qué ser difícil y complicado el que Dios te pueda aceptar? La respuesta que seguramente me darían es que efectivamente no tiene por qué ser difícil ni complicado, solamente hacer lo que Dios quiere que hagamos, o sea, su voluntad.
Siguiente pregunta. ¿No crees que una determinada cosa o situación puede ser mala para una persona, en cambio para otra serían buenas? O incluso la misma persona en distintos momentos o situación, una misma cosa podría ser buena o mala, ¿eh? En distintos momentos. Bien, ¿no crees que todo es relativo? ¿No crees que en todo debe de existir un equilibrio para que exista o para que no exista el extremismo? Bien, pues seguramente aquí la respuesta que me darían es que depende de qué cosa. Aquí no se refiere a una situación concreta, entonces aquí no se puede generalizar. Depende de qué cosa. Hay cosas que no tienen vuelta de hoja, otras que según el sentido en que esté, ¿no? En que esté la situación. Habría que analizar según qué cosa. Siguiente pregunta. ¿No cree que precisamente por la imperfección Dios no puede esperar que nos comportemos perfectamente? La respuesta que yo aquí daría es que efectivamente Dios no puede esperar que nos comportemos perfectamente, porque de hecho se dice en la Biblia de que nadie es salvo si no es por Jesucristo. O sea, nadie va al Padre si no es por el Hijo. Esto quiere decir de que Dios si por Dios fuera, ninguno de nosotros seríamos salvos a la vista de Él. Sin embargo, el mismo Dios pues mandó a su Hijo para que el que creyera en Él pues pudiera salvarse. Por tanto, a la vista de Dios, todos somos pecadores, todos. Siguiente pregunta. ¿No crees que el infierno es un terror que se está manipulando? Bien, pues la respuesta que me daría es que efectivamente la religión católica por mucho tiempo, a lo largo de su historia, ha utilizado el temor al infierno, al castigo eterno, pues para dominar a las personas con ánimos egoístas, con ánimos de lucrarse o con ánimos de dominar. El infierno es la no existencia. Ese es el infierno. La segunda muerte, ese es el castigo de Dios. La muerte, la segunda muerte. Siguiente pregunta. ¿No cree que si Dios lo ve todo, verá las verdaderas intenciones de las personas? La respuesta que me darían es que efectivamente Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Sabe, por ejemplo, la cantidad de pelo que tenemos cada uno. Esto es un ejemplo que demuestra o que quiere decir de que Dios sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Siguiente pregunta. ¿No has pensado que las personas, consciente o inconsciente, intuyen lo que está bien y lo que está mal? Yo aquí daría la respuesta de que sí, de que efectivamente la persona intuye lo que está bien y lo que está mal. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y entonces somos conscientes. La conciencia, a lo mejor la conciencia no está, digamos, una conciencia depurada, una conciencia fina, una conciencia sensible, pero esa conciencia de lo que está mal, hay que estar loco para no darse cuenta. Lo que está mal, está mal.
Bien, pues a continuación voy a dar respuesta a una pregunta que viene en el libro de razonamiento, en la sección de pecado, en la página 284, que dice o pregunta lo siguiente: ¿no es cierto que mucho de lo que se llama pecado es sencillamente lo que los humanos hacen por naturaleza? Bien, pues aquí mismo también da la respuesta a esta pregunta. ¿Son pecaminosas las relaciones sexuales? ¿Pecaron Adán y Eva al juntarse en relaciones sexuales? La Biblia no dice eso. En Génesis 1:28 dice de que Dios mismo dijo a Adán y a Eva: sean fructíferos y háganse mucho y llenen la tierra. Eso requeriría que se unieran en relaciones sexuales, ¿no es verdad? Y en Salmo 127:3 dice que los hijos son una herencia de parte de Jehová, un galardón. Debe notarse que Eva fue la primera en comer del fruto prohibido, y lo hizo cuando estaba sola. No fue sino después cuando ella dio algo del fruto a Adán. Esto está en Génesis 3:6. Evidentemente el algo donde crecía el fruto prohibido era literal. La Biblia no prohíbe las relaciones sexuales normales entre esposo y esposa, sino prácticas como la fornicación, el adulterio, la homosexualidad y la bestialidad. El mal fruto que produce tal práctica muestra que tal prohibición es prueba de interés amoroso por parte de aquel que sabe cómo estamos hechos. En Génesis 1:27 dice que procedió Dios a crear al hombre, Adán, a su imagen, y a la imagen de Dios lo creó. Por tanto, lo normal era que Adán reflejara las cualidades santas de Dios, que respondiera con aprecio a la dirección de Dios. El no alcanzar a actuar así, pues, era el errar en el blanco, o sea, pecar. Véase Romanos 3:23 y 1 de Pedro 1:14 al 16. Efesios 2 del 1 al 3. Es a ustedes, los cristianos, que Dios vivificó, aunque estaban muertos en sus ofensas y pecados, en los cuales ustedes en un tiempo estuvieron conforme al sistema de cosas de este mundo, conforme al gobernante de la autoridad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Sí, entre ellos todos nosotros en un tiempo nos comportamos en armonía con los deseos de nuestra carne, haciendo las cosas que eran la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos naturalmente hijos de ira, así como los demás. Bien, pues como probable del pecado, nacimos en pecado. Desde nuestro nacimiento, la inclinación en nuestro corazón es hacia lo malo. Si no refrenamos esas malas tendencias, con el tiempo podemos acostumbrarnos a ese modo de vivir. Hasta puede parecernos normal porque otros a nuestro alrededor hagan cosas semejantes. Pero la Biblia señala lo que es correcto y lo que es incorrecto desde el punto de vista de Dios, en vista de cómo Él creó al hombre y de su propósito para la humanidad. Si prestamos atención a nuestro Creador y amorosamente le obedecemos, la vida cobrará un significado que no habríamos conocido antes y tendremos un futuro eterno. Nuestro Creador nos invita afectuosamente a probar y a ver lo bueno que es. Salmo 34:8. Siguiente pregunta: ¿qué efecto tiene el pecado en relación de uno con Dios? Bien, pues la respuesta está en distintos textos bíblicos, como es, por ejemplo, en 1 de Juan 3, 4 y 8, en Romanos 5, 8 y 10, 1 de Timoteo, capítulo 1, 13, 2 de Corintios 6, 1 y 2. Siguiente pregunta: ¿fue el pecado de Adán parte del plan de Dios? ¿O era la voluntad de Dios su plan que Adán pecara? Bien, pues Jehová es un Dios de amor, todos sus caminos son justos. La voluntad de Dios no era que Adán pecara. Él advirtió que no lo hiciera. Esto está en Génesis 2:17.
Dios sí dio a Adán, como ha hecho en nuestro caso, dio la libertad de escoger lo que haría. La perfección no excluía el uso del libre albedrío para desobedecer. Adán escogió rebelarse en contra de Dios a pesar de la advertencia. Siguiente pregunta. ¿Cómo fue posible que Adán pecara si era perfecto? Bien, pues empieza contestando con otra pregunta. ¿Se requeriría para la perfección que Adán y Eva no pudieran hacer lo malo? Bien, el hacedor de un robot espera que la máquina haga exactamente lo que está programada para hacer, pero un robot perfecto no sería un humano perfecto. Las cualidades que se consideran esenciales no son las mismas. Adán y Eva eran humanos, no robots. Dios dio a la humanidad capacidad para escoger entre lo correcto y lo incorrecto, entre la obediencia y la desobediencia, y para tomar decisiones morales, puesto que así fue como se diseñó a los humanos. Él no puede tomar tales decisiones y no una decisión imprudente, pues sería lo que habría indicado imperfección, ¿no? Léase Deuteronomio 30, 19 y 20. También Josué 24, 15. Para que Adán y Eva calificaran como creados en perfección, ¿tenían que ser correctas todas sus decisiones desde entonces en adelante? Eso sería lo mismo que decir que no tenía alternativa, ¿no? Pero Dios no los creó de tal modo que su obediencia fuera automática. Dios les dio la facultad de escoger para que pudieran obedecer porque lo amaban. Bueno, si permitían que el corazón se les hiciera egoísta, pues serían desobedientes. Continúa haciéndose una pregunta. ¿Qué significa más para usted? ¿Que alguien haga algo para usted porque por fuerza tenga que hacerlo o porque quiera hacerlo? Léase Deuteronomio 11.1. También Primera de Juan 5.3. ¿Cómo pudieron aquellos seres humanos perfectos hacerse egoístas, lo cual los condujo a actos de pecado? Bien, pues aunque fueron creados perfectos, el cuerpo físico de ellos no continuaría funcionando perfectamente si no se les proveía de alimentos apropiados. Así también, si dejaban que la mente se alimentara de malos pensamientos, esto les causaría deterioro moral y ya no serían santos. Santiago 1, 14 y 15. Este texto explica: cada uno es probado por medio de ser provocado y atraído seductoramente por sus propios deseos. Luego el deseo, cuando sea hecho fecundo, da a luz el pecado. En el caso de Eva, los deseos incorrectos empezaron a desarrollarse cuando ella escuchó con interés a Satanás, quien usó a una serpiente como su portavoz. Adán hizo caso a la instancia de su esposa, de que la acompañara en comer del fruto prohibido. En vez de rechazar los pensamientos malos, pues ambos abrigaron deseos egoístas. Esto lo que resultó fue actos pecaminosos. Esto está en Génesis 3, del 1 al 6. El que Dios pueda conocer y determinar de antemano acontecimientos, prueba que Él haga esto en cuanto a todas las acciones de todas sus criaturas. Bien, pues hay que dar lectura a Revelación 22, 17, Romanos 2, 4 y 5, Sofonía 2, 3. Dice aquí una ilustración que es la siguiente. El dueño de un radioreceptor puede escuchar las noticias del mundo, pero el hecho de que él pueda escuchar lo que se transmite por cierta estación no significa que él lo hace. Primero él tiene que poner a funcionar el aparato y entonces seleccionar la estación. De igual manera Jehová puede conocer de antemano los sucesos, pero la Biblia muestra que él usa selectiva y discrecionalmente tal actitud, dando la debida consideración al libre albedrío con que ha dotado a su creación humana. Hay que dar lectura o comparar con Génesis 22, 12, también 18, 20 y 21.
Bien, pues está claro de que Dios no sabía o no pensaba que iba a suceder lo que sucedió con Adán y Eva. ¿Estimularía usted a sus hijos a emprender un proyecto que ofreciera un futuro maravilloso, aunque desde el principio supiera que tal proyecto estaría condenado al fracaso? Si así fuera, pues el responsable sería Dios, el responsable de la iniquidad sería Dios. Sin embargo, dar lectura a Salmos 5.4, Salmo 11.5, Tito 1.2, Salmo 72.14 y 1 de Juan 4.8. Pues bien, continúo con el tema de las preguntas sobre el tema de lo que es las faltas y pecados. Bien, pues siguiente pregunta. La cuestión sobre la fantasía sexual. Bien, pues esta pregunta se puede responder a su vez con otra pregunta. ¿Puede uno evitar que se nos pose un pájaro en la cabeza de repente? Bien, pues evidentemente la respuesta es que no, que uno no puede evitar que de repente se nos pose en la cabeza un pájaro. Sin embargo, continúa la pregunta. ¿Podemos evitar que este pájaro nos haga un nido en la cabeza? Bien, pues la respuesta es que evidentemente sí podemos evitar que este pájaro forme en nuestra cabeza un nido. Por tanto, la cuestión está en que uno debe de evitar el ver, oír o leer temas con contenido pornográfico como máximo, pues porque primeramente caemos en el pecado, en la falta y sobre todo también en los vicios masturbatorios como mal menor. Bien, pues siguiente pregunta. Si se desaconseja ver programas de televisión en donde hablen o cuestionen la organización Testigos de Jehová, el por qué actualmente va un representante de la organización Testigos de Jehová para defender los posibles ataques que en ese programa se vaya a dar, ¿no? Bien, pues la respuesta que se me da es que, claro, si hay un representante, pues, ¿cómo es que uno no lo va a ver, no? Pues la respuesta concreta es que uno lo vería hasta la intervención de este miembro o este representante, y una vez que este representante haya intervenido y no vaya a intervenir más, pues apagar la televisión, porque el tema siempre es el mismo. Siempre hay ataque a la organización cuando las personas que atacan a esta organización no dicen todo del por qué han sido expulsados, del por qué han sido rechazados, etc. Por tanto, una vez que haya intervenido este representante, pues apagar la televisión, porque si no, lo que haría como mal menor sería el quebrantar nuestra fe, que es la verdadera, y que lo que pretenden los apóstatas, pues todos sabemos que es para
destruir la fe de las personas y no darle esperanza, porque si ellos dieran una esperanza, pero lo que hacen es destruir la fe y no dan una alternativa equivalente, ¿no? Bien, pues paso ahora a otra pregunta. Esta pregunta va con relación al tema de los expulsados, ¿no? Por ejemplo, si uno deja de estudiar, de reunirse, de asociarse con los testigos de Jehová, ¿qué pasa ahí? Si se le expulsa o no. Bien, pues la respuesta que se me da es que, evidentemente, si uno deja de asistir, no se va a expulsar a esa persona por este hecho. La expulsión de una persona va con relación al tema de hacer una falta, un pecado grave que vaya en contra de lo que la organización está predicando. Para expulsar a una persona hace falta tener pruebas de que esta persona que va a ser expulsada pues haya cometido este pecado, ¿no? Este pecado, porque aquí lo que se trata también es que si uno comete un pecado, tampoco puede ser expulsado porque debería arrepentirse. Pero la clave de la expulsación es que la persona que comete el pecado no se arrepiente. Entonces se le expulsa mientras tanto que haya pruebas de más de una persona, o sea, 2 personas como mínimo, a que aporten pruebas concretas sobre la falta grave o pecado. Entonces, si no se arrepiente y si no deja de rectificar en la asistencia a las reuniones, de la no asistencia a las reuniones, pues se le expulsa. Bien, pero la persona que deja de estudiar, si no se hace apóstata, esta persona es visitada una vez al año por un anciano, por si quiere rectificar sobre la postura o decisión que ha llevado a dejar de reunirse o de asociarse con esta organización, la organización Testigos de Jehová. La persona que se le expulsa puede volver, ¿no? Puede volver a la organización siempre con un tiempo prudencial para ver si es verdad el arrepentimiento y el deseo verdadero de volver, ¿no? Y vuelve y entonces se le recibe todavía mejor. En el tema de no hablar a la persona que ha sido expulsada, pues es un tema polémico, pero que viene en la Biblia. Viene en la Biblia que las personas que dejan la verdad, pues no se le habla. Aquí hay una clave que las personas que se quejan de este hecho, a su vez aporta el tema de que no es que no le hable, sino que se ríen de ello por el hecho, por ejemplo, de ir con otra religión, porque como no se van a salvar en el Armagedón, pues se ríen de ello. Bien, pues la respuesta a esta acusación en concreta es que es mentira, eso no es así. Y yo particularmente pienso de que no, si es así no debería ser así, porque
si una organización como la organización Testigos de Jehová, una religión, quiere que se le respete, lo primero que tendría que hacer es respetar las demás religiones, ¿no? Pero claro, esto no es así. Esto es una cosa que no es así, porque yo particularmente pienso que no debería de ser así, porque lo que había que hacer, en vez de reírse de la persona, lo que realmente habría que hacer es lamentarse y darle pena, porque no se va a salvar, ¿no? Porque ha cogido otro camino falso y lo ha engañado a Satanás, y no va a ser, probablemente no vaya a ser salvado, ¿no? Y no vaya a pasar al premio que Dios tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque va en contra de lo que realmente Dios y la Biblia quiere. Entonces podría ser destruido. Y entonces aquí, como digo, hay que dar pena y no reírse. Bien, volviendo al tema de que no son saludados ni hablados, se quejan estas personas de que Jesucristo hablaba con todo el mundo, con gente de otras religiones y con prostitutas, ladrones, gente mendiga, etcétera. Bien, la respuesta, pues la respuesta es que sí, esto es verdad, pero ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito hablaba Jesucristo a estas personas? Es con el propósito de criticar a otras personas de la religión, de destruir o de hablar mal de la fe de las personas. Pues no. Iba con la intención de predicar, pues, el reino de Dios. Textos bíblicos que hablan sobre la cuestión del infierno. Eclesiastés 9, 5 y 10. Los vivos están conscientes de que morirán, pero en cuanto a los muertos, ellos no están conscientes de nada en absoluto. Todo lo que tu mano haya que hacer, hazlo, con tu mismísimo poder, porque no hay trabajo ni formación de proyecto, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seúl, el lugar a donde estás yendo. Salmo 146, 4. Sale su espíritu, él vuelve a su suelo. En ese día de veras perecen sus pensamientos. Ezequiel 18, 4. El alma que esté pecando, ella misma morirá. Salmos 9, 17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Dice también la Biblia que los rectos van al infierno? Job 14:13. Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol, que me encubriese hasta apaciguarse tu ira, que me pusiese plazo y de mí te acordaras? También dan lectura a Hechos capítulo 2, versículo del 25 al 27, que dice lo siguiente: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Con relación a la pregunta si se sale alguien alguna vez del infierno bíblico, la respuesta está en Revelación o Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 y 14. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos,
y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, o la muerte segunda. ¿Hay castigo eterno para los inicuos? Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Estos serán castigados con destrucción eterna, y serán arrojados lejos de la presencia del Señor, y de su gloria y poder. Judas 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Compárese con Lucas 17:29, que se habla que se destruyó. Judas 7 muestra que aquella destrucción fue eterna. Textos que hablan del tormento eterno: Apocalipsis 14 del 9 al 11 y Apocalipsis 20 versículo 10. Bien, pues, ¿qué es el tormento al cual se refieren estos textos bíblicos? Es de notar que en el Apocalipsis 11:10 se hace referencia a unos profetas que atormentan a los moradores de la tierra. Tal tormento se deriva de humillantes desenmascaramientos realizados por los mensajes que estos profetas proclaman. En Apocalipsis 14 del 9 al 11 se dice que los adoradores de la simbólica bestia y su imagen son atormentados con fuego y azufre. Esto no puede referirse a tormento consciente después de la muerte, porque los muertos nada saben, según Eclesiastes 9:5. Entonces, ¿qué hace que ellos experimenten dicho tormento mientras todavía están vivos? Es la proclamación de los siervos de Dios que le informa que los adoradores de la bestia y su imagen sufrirán la muerte segunda, que está representada por el lago que arde con fuego y azufre. El humo, relacionado con su ardiente destrucción, asciende para siempre, porque la destrucción será eterna y nunca será olvidada. Cuando Apocalipsis 20:10 dice que el diablo va a experimentar tormento por los siglos de los siglos en el lago de fuego y azufre, ¿qué quiere decir Apocalipsis 21:8? Pues sencillamente significa la muerte segunda. Romanos 6:23. El salario que el pecado paga es muerte. Romanos 6:7. El que ha muerto ha sido absuelto de su pecado. Por tanto, no es posible todavía que la persona reciba castigo adicional por sus pecados. No es compatible la personalidad de Dios y el tormento eterno de los inicuos. Jeremías 7:31. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. También dan lectura a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuál es el origen de la enseñanza del fuego del infierno? Las verdaderas raíces de esta doctrina que deshonra a Dios están a mucha más profundidad. Los conceptos demoníacos relacionados con un infierno de tormento difaman a Dios y se originan del principal difamador de Dios, que es el diablo, cuyo nombre significa difamador. Aquel a quien Jesucristo llamó el padre de la mentira, que esto está en Juan 8:44. ¿Qué es el Gehenna ardiente al cual se refirió Jesús? Bien, pues antecedentes históricos. El valle de Hinnom, Gehenna, estaba fuera de los muros de Jerusalén. Por un tiempo fue un lugar de adoración idolátrica, incluso de sacrificio de niños. En el primer siglo, el Gehenna se utilizaba como el incinerador para la basura y la inmundicia de Jerusalén.
Al valle pues se arrojaban cadáveres de animales para que los consumieran las llamas, a las cuales se añadía azufre para ayudar a la combustión. También se echaban al Gehenna cuerpos de criminales ejecutados, a quienes se consideraba indignos de ser enterrados en una tumba conmemorativa. Por eso en Mateo 5, 29, 30, Jesús habló de que todo el cuerpo de uno fuera arrojado al Gehenna. Si el cuerpo caía en el fuego que ardía, pues era consumido, pero si caía en un rellano del profundo barranco, su carne putrescente pues era infectada de los gusanos o las cresas siempre presentes. Marcos 9, 47 y 48. No se lanzaba a humanos vivos en el Gehenna, así que no era un lugar de tormento consciente. En Mateo 10, 28, Jesús aconsejó a sus oyentes que temieran al que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el Gehenna. Aquí no hay ninguna mención de tormento en las llamas del Gehenna, más bien él dice que temamos al que puede destruir en el Gehenna, al referirse por separado al alma. Jesús enfatiza ahí que Dios puede destruir toda la perspectiva de vida de una persona, de modo que no hay esperanza de resurrección para ella. Entonces la referencia al Gehenna ardiente tiene el mismo significado que el lago de fuego en Revelación 21:8. Destrucción, muerte segunda. ¿Es literal el registro de Lucas 16 del 19 al 31 o es simplemente una ilustración de otra cosa? Bien, pues es una historia de parábola, ¿no? Según la Biblia de Jerusalén. Pues bien, ¿qué significa la parábola? El hombre rico representó a los fariseos. Véase el versículo 14 de Lucas 16. El mendigo llamado Lázaro representó a los judíos comunes que eran despreciados por los fariseos, pero que se arrepintieron y llegaron a ser seguidores de Jesús. Lucas 18:11, Juan 7:49, Mateo 21:31 y 32. La muerte de ellos también fue simbólica y representó un cambio de circunstancias. Así, los que antes eran despreciados pasaron a una posición de favor divino, y los que antes eran aparentemente favorecidos fueron rechazados por Dios, mientras eran atormentados por los mensajes del juicio pronunciados por aquellos a quienes habían despreciado. Hechos 5:33 y 7:54. Textos bíblicos que hacen referencia a la cuestión de las imágenes. Éxodo 20, 4 y 5. No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Levítico 26:1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada, para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Segunda de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Primero de Juan 5:21. Hijos míos, guardaos de los ídolos. Juan 4:23 y 24. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorarle en espíritu y en verdad.
Segunda de Corintios 5:7. Por fe caminamos, no por vista. Isaías 40:18. ¿A quién pues compararéis a Dios y a qué imagen haréis que se le asemeje? Hechos 17:29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante al oro, o a la plata, o a la piedra, obra del arte y del pensamiento humano. Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Isaías 44:9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Sobre la cuestión de los santos, Hechos 10, 25 y 26. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro, y cayó postrado a sus pies. Pedro le levantó diciéndole: levántate, que también yo soy un hombre. Revelación 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Juan capítulo 14, 6 y 14. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Primera de Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Jeremías 10, 14 y 15. Se avergüenza del ídolo todo placentero, porque sus estatuas son una mentira, y no hay espíritu en ellas. Vanidad son, cosas ridículas. Isaías 44, del 13 al 19. El carpintero tiende la regla, lo señala con alambre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes y hace además un dios. Hace un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante, hace un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. No discute para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco del árbol? Ezequiel 14:6. Así dice el Señor Yahvé: convertíos, apartaos de vuestros ídolos, de todas vuestras prácticas abominables, apartad vuestro rostro. Ezequiel 7:20. De la hermosura de sus joyas hicieron el objeto de su orgullo, con ellas fabricaron sus imágenes, sus monstruos abominables. Por eso yo lo convertiré en basura. Deuteronomio capítulo 7, 25 y 26.
Hechos 19:19. Primero de Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Ezequiel 37:23. No se marcharán más con sus ídolos. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Deuteronomio 4:25 y 26. Si os corrompéis y os hacéis un ídolo, una imagen cualquiera, si hacéis lo que es malo a los ojos del Señor, tu Dios, para irritarle, yo pongo hoy por testigo contra vosotros el cielo y la tierra, que seréis totalmente destruidos. Malaquías 3, 5 y 6. Revelación o Apocalipsis 21, 8. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la muerte eterna. Salmo 115 del 4 al 8. Los ídolos de ellos, plata y oro, obra de mano del hombre,